Bienvenida, bienvenido a este directo en el YouTube de la Fundación Biosano. Hoy vamos a hablar con Raquel Bernácer sobre los lunes sin carne. Comer sano, sabroso y saludable. Si estás aquí, seguro que es porque te interesa la salud. Muy probablemente también te interesa cuidar el medio ambiente. Y reconozcámoslo, a todos nos gusta comer rico, que esté bueno lo que comemos. Vamos a ver si somos capaces de juntar esas tres partes. Cuidar de nuestra salud, cuidar de la salud del planeta y disfrutar con la comida. La propuesta de lunes sin carne intenta juntar esos tres aspectos. Y hoy vamos a tener la tremenda suerte de contar con Raquel Bernácer para hablar de ello. Bienvenida, Raquel. Hola, gracias Alfredo. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. Pues un placer que estés aquí y ahora vais a entender por qué digo que Raquel es una de las personas más adecuadas para estar hoy aquí con nosotros. Raquel tiene un currículum muy amplio, pero quiero comentaros alguna cosita sobre ella para que la conozcáis. Es dietista, nutricionista, está especializada en cocina saludable, principalmente la que se basa en alimentos de origen vegetal. Es además divulgadora, como está haciendo hoy aquí con nosotros, como hacen muchos medios de comunicación, tanto escribiendo como con intervenciones audiovisuales. Podéis encontrar más también en su página web, en raquelbernacer.com. Tiene un podcast muy completo en el que comparte muchísima información. Además de esta acción de divulgación, también es formadora, tiene distintos cursos, tanto en esta página que os he comentado como en colaboración con otras entidades. Es autora además de 2 libros. El primero es Aprende a desayunar, recetas saludables para empezar el día con energía. Y el segundo, que es lo que os decía que tiene mucho que ver con lo que vamos a comentar hoy, se llama precisamente Lunes sin carne. Consejos y recetas para cuidar de tu alimentación y del planeta. Según lo define ella misma, es una hoja de ruta para ir reduciendo el consumo de carne. Una frase que comentas en el libro que dices que es muy difícil pedir a la gente que pase de comer carne a comer garbanzos. Bueno, pues esa escala progresiva es la que muestra Raquel en el libro y es de lo que vamos a hablar hoy aquí. Vamos a saber un poquito más qué es esto de los lunes sin carne, qué importancia tiene o no tomar más carne, tomar más vegetales, qué importancia tiene tanto en nuestra salud como en la del planeta, en la sostenibilidad. Y vamos a ver, seguro que Raquel nos comparte alguna idea para comenzar a caminar ese caminito de la comida basada en vegetales, de la nutrición basada en vegetales. Pues si te parece, Raquel, cuéntanos qué es esto de los lunes sin carne y también cómo llegaste tú a conocer y a implicarte en este movimiento. Pues mira, Alfredo, yo llegué este concepto del lunes sin carne un poco por casualidad y por necesidad. Yo me fui a vivir a Holanda hace 7 años y antes vivía en Barcelona. Y bueno, estuve viviendo en el centro de la ciudad de Rotterdam durante casi 7 años. Y aunque estás en un país europeo, los hábitos alimentarios pues cambian, ¿no? Entonces, a mí me costaba encontrar carne de buena calidad, la tenía que comprar en el supermercado. Y la verdad es que aparte de ser carísima, pues era una carne de muy baja calidad, no me gustaba. Entonces, eso unido a que por mi trabajo empecé a estar más involucrada en proyectos de sostenibilidad, yo trabajaba en la industria alimentaria y trabajaba en proyectos de sostenibilidad alimentaria, pues empecé a interesarme más por esta idea pues de comer menos carne y llegó pues esa idea de ese concepto de los lunes sin carne. Pues no recuerdo muy bien, pues supongo que pues de casualidad, buscando en internet algo y apareció. Y me hizo gracia, porque al final este concepto lunes sin carne lo que pretende es que dejemos de comer carne o alimentos de origen animal durante un día a la semana, pues sale el lunes. Ahora si queréis os cuento de dónde viene, ¿no? La idea está del lunes. Pero bueno, en definitiva lo que nos pide o lo que nos sugiere es que dejemos de comer carne una vez a la semana y que lo sustituyamos por consumo de alimentos de origen vegetal. Y de esta manera es una forma de concienciarnos sobre nuestra salud, de concienciarnos sobre la sostenibilidad del planeta. Y también un poco introducir a las personas en el maravilloso mundo de la gastronomía vegetal, porque bueno, pues se puede comer verde y se puede comer rico y sano. Y ahí juntamos un poco lo que decíamos al principio, ¿no? La idea de
reduciendo, entiendo que es el objetivo, el consumo de carne, de alguna manera podemos mantener o mejorar nuestra salud, cuidar más del planeta sin renunciar a disfrutar de la comida. Ahora mismo, Raquel, en el movimiento Lunes sin Carne entiendo que surge porque se considera que hay un consumo excesivo de carne. Sí, bueno, este movimiento se inició hace unos años en Estados Unidos, en la Universidad Johns Hopkins, pero en realidad, esto fue creo que en el 2003, algo así, 2004-2003, pero en realidad bien tiene su origen en la Primera Guerra Mundial. Durante esa época, con el objetivo de destinar alimentos a los soldados que estaban en el frente, lo que se hizo en Estados Unidos fue proponer a las familias que redujeran el consumo de algunos alimentos básicos precisamente para enviarlos al frente. Y esos alimentos que se propusieron fueron la carne y el trigo. Entonces, lo que se promovió fue que los lunes fueran un día en el que no se consumiera carne, entonces se hizo el lunes sin carne, el Meatless Monday, y los miércoles eran los miércoles sin trigo. Esta campaña tuvo mucho impacto, de hecho más de 13 millones de familias se unieron al programa y permitió pues enviar alimentos a los soldados que estaban en la guerra, ¿no? Esto se volvió a repetir en la Segunda Guerra Mundial con los mismos objetivos, también fue un éxito y luego ya, bueno, pues entramos en un periodo de no guerras, o al menos a este nivel, veremos a ver qué pasa, pero bueno, cayó en el olvido. Y en el año 2003, precisamente esta universidad, la Universidad Johns Hopkins, recuperó esta idea, este movimiento, precisamente con la idea de concienciar sobre la prevalencia de enfermedades prevenibles que están asociadas pues a una alimentación desequilibrada y a un consumo excesivo de carne. Y bueno, ese movimiento empezó a evolucionar, se empezó a conocer mejor cuál es el impacto que tiene en el medio ambiente la producción de alimentos, cuál es el impacto que tiene en el medio ambiente la producción de carne y de alimentos de origen animal. Y bueno, al final, bueno, pues es un movimiento internacional, hay muchos países que están adheridos, hay muchas instituciones públicas y privadas pues que promueven este movimiento, que en sus comedores hay un día al mes o varios días al mes donde se practica el lunes sin carne. Y es una manera, creo que es muy, muy fácil de empezar a concienciar sobre esta necesidad de mejorar nuestra alimentación, de concienciar sobre el impacto que tiene lo que comemos sobre el medio ambiente y de empezar poco a poco, ¿no? Como has comentado tú, es muy difícil decir a una persona, oye, deja de comer carne y come más garbanzos. Sin embargo, si lo hacemos de una forma que sea más divertida, más amena, sin la presión de, oye, tienes que, debes de, es como, bueno, pues coge un día de la semana y venga, prueba, a ver qué pasa, ¿no? A ver, tomárnoslo casi como un reto, el ver si somos capaces de pasar un día sin comer carne, porque la verdad es que el consumo de carne está muy instaurado en la cultura occidental. Es casi como un juego, ¿verdad? Empezar a probar, voy a probar un día, a retirarme la carne, que parece algo muy asequible, cualquiera podríamos hacerlo, y ver cómo impacta. Entiendo, hemos hablado de dos puntos, hemos hablado de la salud y hemos hablado del medio ambiente. Si te parece, empezamos centrándonos un poquito en el tema de salud. Es verdad que se ha escrito mucho sobre la relación entre dietas basadas en plantas y prevención de determinadas enfermedades crónicas. La propia Organización Mundial de la Salud nos habla en sus recomendaciones de aumentar el consumo de cereales integrales, hortalizas, frutas, legumbres y frutos secos, es decir, alimentos de origen vegetal. A grandes rasgos, ¿qué impacto positivo podría tener el reducir la ingesta de productos de origen animal o, que también te quiero preguntar, subir el consumo de productos de origen vegetal? Bueno, tenemos que partir de la base de que la dieta occidental es una dieta que está muy desequilibrada hacia el consumo de alimentos de origen animal, hacia el consumo de alimentos ultraprocesados y es muy pobre en consumo de alimentos de origen vegetal. Los vegetales más predominantes son las patatas fritas o el pan. El pan está hecho de harina y es un alimento de origen vegetal, ¿no? O las pastas. Sin embargo, o sea, lo que yo
uno de los mensajes que doy en el libro es que la carne no es mala, o sea, comer carne no es malo. Lo que lo que es perjudicial es el exceso, el consumo excesivo de carne y lo que va asociado a ese consumo excesivo, ¿no? Muchas veces este consumo excesivo va precisamente asociado a consumo de otros alimentos que no son saludables, bebidas que no son saludables, consumo de alcohol y entonces, claro, coges un alimento que per se es saludable y lo pones en un contexto que no lo es y lo pones en un contexto en el que encima se hace un consumo abusivo y eso tiene repercusiones o puede tener repercusiones sobre la salud. Lo que se ha visto es que este tipo de dietas tan desequilibradas y ricas en carne, en grasas saturadas, pobres en fibra, pobres en antioxidantes, aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, aumentan el riesgo de diabetes tipo 2, aumentan el riesgo de cáncer. Con lo cual, creo que lo primero que deberíamos hacer es hacer un acto de conciencia de ver, oye, ¿qué estoy comiendo? ¿Cómo es mi semana? Yo lo que le digo a mis clientas y a mis pacientes es, tú fíjate en tu semana y si ponemos a los alimentos de origen vegetal el color verde y a los de animal de color rojo, ¿qué color predomina en tu semana? Si predomina el verde, vas bien. Si predomina el rojo, pues tendríamos que hacer una revisión, ¿no? de qué es lo que estamos comiendo ahí. Y empezar con este tipo de recomendaciones, de reducir, en lugar de eliminar, creo que es mejor reducir y empezar reduciendo a los consumos que hacen o que recomiendan las guías alimentarias. Sí que es verdad que algunos organismos internacionales y expertos en alimentación y medio ambiente, sobre todo, dicen que deberíamos de reducir mucho más el consumo de carne. ¿Por qué? Y esto ya si quieres lo ligamos con la parte de sostenibilidad, porque la producción la producción masiva de carne y de alimentos de origen animal tiene un impacto muy grande sobre los recursos del planeta, ponen en el medio ambiente o liberan gases de efecto invernadero. ¿Y qué pasa? Que si, claro, la población mundial crece, crece y crece y la población mundial que crece además aumenta su poder adquisitivo y lo que quiere es consumir carne porque la carne representa estatus, el consumo de carne representa ese poder adquisitivo, claro, si hay más demanda hay más producción. Y es una producción que además es una producción intensiva, es una producción que no tiene muy en cuenta el bienestar animal, es una producción que contamina, con lo cual hay que hacer una revisión muy global, ¿no? No solamente de lo que comemos nosotros como consumidores, sino la industria, que es lo que está haciendo e ir mejorando entre todos lo que es el sistema alimentario. Es muy interesante lo que tú dices, que no se trata de que la carne en sí sea un alimento no válido, sino que es el contexto y la propia calidad con la que se está produciendo. Es cierto, y de eso también hay muchos estudios, igual que se habla del valor nutricional de los alimentos de origen vegetal, que en general también ha descendido, pero en el de origen animal es claro que un pollo antes tardaba, no soy experto en pollos, pero si tardaba 4 semanas en hacerse adulto, ahora tarda 1 semana. Y también, bueno, pues todos sabemos que se ha acelerado todo, ¿no? Se acorta muchísimo el tiempo. Eso, indudablemente, va a repercutir en el valor nutricional que tiene ese alimento de origen animal. Sí, y claro, no es lo mismo un animal que está alimentado con un pienso que un animal que está alimentado en libertad o que ha comido pasto, en el caso de las vacas, por ejemplo, ¿no? O un pollo que ha estado comiendo libre pues sus bichitos, sus granitos, sus gusanitos y eso sí que tiene también una repercusión. Lo que está claro es que, o sea, por un lado estamos hablando de esa producción intensiva, existe la producción extensiva, una producción de alimentos de origen animal que es más respetuosa con el medio ambiente, que está más en sintonía con la naturaleza, pero como la población mundial es tan elevada, este tipo de producción se cuestiona mucho si realmente puede ser la solución, ¿no? Y lo que está claro es que el exceso de consumo de carne no debería ser sustituido por un exceso de consumo de carne sostenible o de producción extensiva, ¿no? Yo creo que el mensaje es debemos reducir el consumo de carne y si queremos consumir carne,
siempre que podamos, porque obviamente tiene un precio más alto, pero siempre que podamos ir hacia carne de pasto, gallinas criadas en libertad, etcétera. Totalmente, totalmente. Recuerdo ahora mismo, me viene a la cabeza un estudio en que se hablaba del equilibrio omega 3 y omega 6, que el omega 6 ya sabemos que es proinflamatorio, sobre todo cuando está elevado, y en el caso de los animales estabulados era muchísimo más alto que de los que estaban libres, caminaban, pastaban. Eso es difícil, pero es lo que tú dices. A lo mejor, si es ocasional el consumo de carne, pues podemos irnos a una carne de una gran calidad. Y relacionado, lo comentábamos antes, una frase que nos había llamado la atención por quien la decía, que es María Neira, que es la directora de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud sabemos que suelen ser bastante cautos en sus recomendaciones, ¿no? Y en este caso hablaba de la importancia de un cambio hacia dietas más nutritivas y basadas en vegetales, precisamente, en líneas con las recomendaciones, según ella decía, de la Organización Mundial de la Salud, y hablaba de que podrían reducir las emisiones de esos gases con efecto invernadero que tú comentabas de manera significativa, pero además también hablaba, que nos ha llamado la atención, que se podrían evitar con este cambio nutricional hasta 5,1 millones de muertes al año a nivel mundial para el 2050. Es verdad que es una proyección, pero estamos hablando de que parece que es claro que reducir esa ingesta de carne podría, en general, mejorar la salud de la población. Sí, y ya no sería tanto, como decía antes, ¿no?, esa reducción del consumo de carne, sino cuando reducimos el consumo de carne, ¿por qué la estamos sustituyendo? Y si la sustituimos por alimentos de origen vegetal nutritivos, como comentaba María Neira, entonces estamos aumentando esos factores protectores de la dieta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos aumentando el consumo de fibra, estamos aumentando el aporte de sustancias antioxidantes, de compuestos que en definitiva, bueno, sabemos que tienen un efecto beneficioso sobre la salud. Estamos reduciendo la cantidad de grasa saturada y la estamos cambiando por una grasa insaturada, etcétera. Entonces, el tema de la alimentación sostenible o de la alimentación, si hablamos de alimentación de dietas sostenibles, obviamente es mucho más complejo que decir deja de comer carne o no comas más carne, sino que tenemos que dar esas herramientas para que la gente, para hacérselo fácil a la gente, ¿no? Y por eso a mí me gusta el movimiento de lunes sin carne, porque sobre todo para las personas que quieren empezar pero no saben cómo o no saben por dónde, esta es una buena iniciativa, esta es una buena manera de ir poco a poco. Yo conozco personas, o sea, personas que han trabajado conmigo en cursos o pacientes que empezaron así, ¿no? Reduciendo el consumo de carne. Muchos seguidores que tengo en Instagram me van diciendo, he empezado a reducir el consumo de carne los lunes y ahora ya hay más días que no como carne, porque me gusta, porque he encontrado recetas de legumbres, recetas con granos, recetas con verduras, con otros vegetales que me gustan y claro, y hace que me sienta bien, me siento más vital, con más energía y es una manera de equilibrar esa balanza y bueno, pues de alguna manera introducir a la población en una alimentación más saludable de una forma, pues creo que más amable. Pues de eso es de lo que se trata. Nosotros aquí en la Fundación lo que pretendemos es dar pistas para que cada persona pues que se pueda cuidar. A aquellos que les resuene lo que estamos compartiendo ahora, no os preocupéis que luego vamos a ir con Raquel viendo puntos concretos, pasitos a pasitos, además de que lo podéis encontrar en su libro, para empezar a avanzar en este sendero de disminuir un poquito el consumo de carne y sobre todo incrementar el consumo de vegetales. Deciros también que las preguntas que queráis las podéis ir haciendo en el chat y luego dentro de unos minutos las responderemos con Raquel. Y una pregunta que seguro que te han hecho muchas veces, Raquel. ¿Es suficiente un día a la semana, tanto para mejorar mi salud o notarme mejor, como decías, y para cuidar el planeta? ¿O simplemente es un brindis al sol, es un acto poético pero que no tiene repercusiones? Bueno, esto va a depender, si lo miramos a nivel global, a nivel poblacional, sí que tiene impacto. Muchas personas haciendo cosas pequeñitas al final hacen una cosa grande, ¿no? Si lo miramos a nivel individual, va a depender del contexto de esa persona, obviamente. Si es una persona pues que ya lo estaba haciendo muy bien, bueno, pues reducir el consumo de carne un día, pues tendrá un impacto, pero quizás pues si lo comparamos con una persona
que lo estaba haciendo fatal, 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 que comía mucha carne cada día, pues que lo reduzca una vez a la semana, pues ya es algo, ¿no? Ya es esa cosa buena que está añadiendo a su dieta y está añadiendo a su salud. Yo creo que o sea, sí que es verdad que, ¿no? Que el tema este del lunes sin carne también ha tenido muchas críticas porque es como, bueno, yo hago el lunes sin carne y ya está. Bueno, puede haber personas que tengan esa actitud, pero mi experiencia me dice que la mayoría de las personas que empiezan de esta manera, poco a poco se van enganchando y poco a poco van reduciendo el consumo de carne. Entonces, bueno, sí que hay datos que, por ejemplo, en la Universidad de Johns Hopkins, que son los que están promoviendo y desde donde salen pues, muchos estudios o muchos trabajos sobre el lunes sin carne, hicieron un estudio en el que estimaron que si una persona redujese, o sea, si hiciese el lunes sin carne, esto con datos de Estados Unidos, obviamente, donde sabemos cómo es la dieta, ¿no? Pero que si en Estados Unidos cada persona practicase el lunes sin carne, su impacto, ¿no? Su huella medioambiental, su impacto medioambiental se reduciría en un 5%, con lo cual imagínate, pues un día a la semana, pues reducir un 5%, si luego vas uniendo pequeñas acciones, pues es lo que decía, ¿no? Eso de tacita a tacita, al final pues hace una taza grande. Totalmente, es empezar y es lo que tú dices, claro, no se trata de el lunes sin carne, el martes me pongo a chuletón hasta arriba. Exacto, porque no tiene ningún sentido, entonces, bueno, te intentas limpiar la conciencia, pero bueno, tú sabrás, allá tú con tu conciencia también, ¿no? Totalmente. Y hablábamos también antes, Raquel, que hay determinados momentos, por ejemplo, me comentabas en las mujeres a partir de la menopausia, pero supongo que habrá otros momentos en la vida de la persona en la que tal vez esta intervención o el hecho de tomar más alimentos de origen vegetal pueda ser más favorable. ¿En qué caso sería? Bueno, a ver, en general, durante todas las etapas de la vida, una alimentación rica en vegetales tiene beneficios. De hecho, los estudios así lo indican, ¿no? Dietas que son ricas en vegetales y con un contenido, bueno, pues dentro de las recomendaciones o más bajito de carne, pues tienen beneficios sobre la salud, a nivel sobre todo de reducción de riesgo de enfermedades. Has comentado el tema de la mujer a partir, pues eso, de la menopausia o la perimenopausia. Y también se ha observado que en esta etapa de la vida realizar una alimentación rica en vegetales pues puede ayudar a mejorar, bueno, pues a mejorar cómo se siente la mujer. Claro, en esta etapa de la vida ocurren muchos cambios. Por ejemplo, ocurre un aumento de peso, una alimentación rica en vegetales tiene una densidad energética menor, con lo cual puede ayudar de alguna manera a amortiguar ese aumento de peso que se produce por los cambios hormonales. Si seleccionamos bien los ingredientes, los alimentos, podemos pues crear una dieta que sea rica en fitoestrógenos y en algunas mujeres, no en todas, pero en algunas mujeres puede ser una ayuda también. Entonces, claro, a nivel general sabemos que tiene beneficios, está demostrado. Luego tendríamos que hacer un estudio de la persona y ver en qué áreas de su vida le puede beneficiar aumentar ese consumo de alimentos de origen vegetal. Entendido, aunque cada uno somos un mundo y hay que individualizar siempre las recomendaciones, pero parece que hay un consenso en cuanto a que aumentar el consumo de vegetales sería positivo para la salud en líneas generales y también sería positivo para la salud del planeta. Eso Exacto. más claro aún, ¿no? Entonces, en este punto, imaginemos que alguien que nos está viendo dice, oye, pues es que verdad, es que, o sea, desde un punto de vista lógico, parece una propuesta muy razonable. Además, empezar a hacer un día sin carne, pues también parece fácil. ¿Cómo podemos empezar, Raquel, a hacer algo, ¿cómo avanzamos a ese lunes sin carne? Bueno, pues obviamente también dependerá del caso, ¿no? Pero yo lo que suelo recomendar es, sobre todo personas que son muy carnívoras, que comen muchos alimentos de origen vegetal, bueno, pues empezar, por ejemplo, pues bueno, pues el lunes, ¿vale? O sea, estamos lunes sin carne, pues el lunes voy a hacerlo sin carne. Bueno, pues el lunes dejo de comer carne, pero a lo mejor la sustituyo por un pescado o por huevos o por legumbre, ¿vale? O sea, el objetivo es que, o debería ser, que no comamos ningún alimento de origen animal
y los sustituyamos por legumbres o por algún tipo de grano o por algún tipo de tubérculo, pero sobre todo legumbres, es decir, la legumbre podríamos llamarla entre comillas como la carne vegetal, sobre todo algunos tipos de legumbres. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que tienen, bueno, en su composición proteica tienen una composición muy similar a la de la carne, algunas de ellas, o sea, nos ofrecen todos los aminoácidos esenciales. Antiguamente, hace años, se pensaba que solo era la soja y por eso las personas vegetarianas, pues hace igual 15, 20 años hacia atrás, consumían muchos productos de soja, tofu, tempe, soja en la legumbre, bebidas de soja, yogures de soja, quesos de soja, porque era la única, según el conocimiento que había entonces, era la única legumbre que aportaba todos los aminoácidos esenciales y que de alguna manera pues contribuía a esa calidad proteica de la dieta. Hoy sabemos que hay otras legumbres que también contribuyen a esa calidad proteica de la dieta, como son los garbanzos, como son las alubias blancas, las negras, las pintas, los guisantes. Y por lo tanto, estamos ampliando ese abanico, esa variedad de alimentos ricos en proteína de origen vegetal, que además nos están aportando todos los aminoácidos esenciales. Por otro lado, es cierto que muy mal lo tienes que hacer para que en una dieta vegetal o rica en vegetales haya una deficiencia proteica o una deficiencia de aminoácidos esenciales. De la misma manera que cuando lo haces muy mal en una dieta omnívora, pues hay deficiencia de fibra, hay deficiencia de otros nutrientes. Entonces, la clave es entender cómo organizar una dieta que sea equilibrada, ya sea vegetariana estricta o ya sea omnívora con mayor o menor cantidad de alimentos de origen animal. Entonces, yo le diría, pues eso, empieza dejando de consumir carne, si quieres sustituye por pescado, luego sustituye si quieres por huevos y más adelante empieza ya a sustituir esos huevos o esos alimentos de origen animal por legumbres y derivados. Pues te puedes hacer un potaje para comer y si quieres para cenar te puedes hacer pues un poco de tofu salteado con verduras así estilo oriental. Te puedes hacer, ahora está muy de moda la proteína vegetal texturizada, tanto seca que la hidratas tú y la cocinas tú o que ya te la venden húmeda. O sea, ya como si fuera lo que llaman el pollo vegano, ¿no? Pues, o el pollo vegetal. Bueno, pues puedes encontrar ahora en el mercado muchas opciones que te ayudan precisamente a reducir el consumo de carne y potenciar el consumo de proteína vegetal. Esta proteína vegetal, que no la he probado nunca, te confieso, el pollo vegetariano que decías, ¿esto está hecho a partir de legumbres, por ejemplo? Sí, suele ser proteína de soja o proteína de guisante, depende ya del fabricante, pero ahora no sé si puedo decir la marca, pero bueno, la más famosa la gente lo llama Eura, que es, bueno, pues tiene una forma que parece trocitos de pollo, con color como de pollo, y eso es proteína vegetal. Hay otro tipo de proteína que es micoproteína, que es proteína que está formada por unos hongos, que es el Quorn. En el mercado encontramos diferentes opciones y bueno, ahí la clave es saber también cómo prepararlos y cómo cocinarlos y cómo integrarlos en una receta para bueno, pues para que sea sabroso también y que nos guste. Efectivamente, eso para los que sabemos muy poquito de cocina, como es mi caso, es altamente recomendable, ¿no? Una receta que nos permita hacerlo de un modo sencillo y además que sea comestible lo que preparamos. En tu página y en tus redes sociales hay muchas recetas, he podido ver que tienes muchas. Si tuvieses que decirnos la favorita de tus pacientes, aquella que sea sencilla y que te dicen, oye Raquel, qué bueno está lo que me has recomendado. Adelántanos una primicia. ¿Qué sería? Pues mira, si entramos en lo que serían pues estos derivados, ¿no? de la soja, como puede ser el tofu, por ejemplo, el tofu marinado, esa es una receta, un tofu marinado que hago con hierbas secas, o sea, pues lleva orégano, lleva un poquito de albahaca seca, lleva un poquito también de tomillo y luego le pongo un poquito de salsa de soja, una mezclita de salsa de soja, una mezclita de ajo y cebolla en polvo también, y luego eso lo salteo muy bien en la sartén
y el tofu coge un sabor muy, muy, muy potente, muy rico. Y luego eso lo puedes añadir a unas verduras, lo puedes añadir a pasta, y la verdad es que la gente se sorprende mucho con esta receta, precisamente, sobre todo personas que nunca han comido tofu o que piensan que el tofu no tiene sabor. Claro, es que el tofu no tiene sabor. Es como si pretendes comerte un plato de pasta o de arroz sin condimentar. Al tofu hay que condimentarlo, hay que añadirle salsas, hay que añadirle especias, y cuando lo cocinas así, entonces se convierte en un ingrediente muy, muy versátil. Esa es una de ellas. Luego, de así como más elaboradas, de guisos más elaborados, unas lentejas cremosas que van con setas, bueno, con champiñones y una cremita de un poquito de leche de coco. Es súper fácil de hacer. Esta la tengo tanto publicada, la he publicado varias veces en mis redes sociales, está también en el libro El lunes sin carne, porque esa es un éxito. O sea, esa receta encanta y además es que está muy buena. También es una de mis favoritas. En invierno me la suelo hacer muy a menudo. Pues bueno, ahí ya tenemos otro hilo del que tirar. Es decir, si os está convenciendo la propuesta de un día a la semana, el lunes o el día que queráis, probar a eliminar la carne, ya sabéis, en la página de raquelbernacer.com o en las redes, tiene recetas como estas dos que nos acaba de decir, que yo ya estoy salivando, Raquel. Y hay otro tema que has comentado que me ha parecido muy interesante antes de empezar a dar paso a las preguntas. Comer vegano, comer vegetariano, comer alimentos de origen vegetal, no significa comer sano. Es decir, podemos estar tomando alimentos de origen vegetal y tomándolos de una manera que no sea adecuada o de una calidad que no sea adecuada, ¿no? Efectivamente, sobre todo con este auge de las dietas basadas en vegetales, del vegetarianismo, del veganismo, la industria ha puesto en el mercado un gran número de productos aptos para vegetarianos y para veganos. Claro, está muy bien que estas personas puedan tener más opciones alimentarias, porque antes no las tenían, pero claro, ¿a costa de qué? A costa de su salud a la larga. Es decir, una alimentación. De hecho, ya empieza a haber estudios que evalúan la dieta vegetariana, que además es que es de cajón, es que si lo piensas es lógico, ¿no? Si tú estás haciendo una alimentación que es rica en sal, es rica en grasas o en aceites refinados, es rica en azúcares, es pobre en fibra, claro, tú puedes tener, por mucho que sea vegano o vegetariano, puedes tener helado vegano, queso vegano, pero al final eso son amalgamas de grasas, de saborizantes. Y claro, pues pueden hacer, no, de hecho hacen que si predominan en la alimentación, por muy vegetariano o vegano que sea, eso no es una alimentación saludable. Esa idea de que la alimentación vegetariana era una alimentación saludable que tenemos o que asociábamos hace años, con el auge de estos productos, pues deja de serlo. Es decir, ahora en realidad lo que es saludable es comer alimentos saludables que estén combinados en unas proporciones adecuadas. En lo que sí que estamos, yo creo que todos de acuerdo, porque en nutrición, como en tantas cosas en la vida, hay muchos puntos de vista. Pero yo creo que de las pocas cosas que se está de acuerdo es que procesados, cuanto menos, mejor. Exacto. Sí, los alimentos procesados precisamente lo que hacen es desplazar el consumo de alimentos saludables. Y en general suelen ser alimentos, los procesados, que son muy ricos, como ya he dicho, pues en azúcares, en sal, en grasas saturadas. Les falta fibra, les falta pues todo lo que te puede aportar un alimento fresco. Yo suelo recomendar, y esto además se ve en consultas, una cosa que es muy agradecida. En el momento que tú quitas los procesados en la alimentación, cuando te vienen personas que están muy acostumbradas a consumir muchos procesados, en el momento que los quitas y empiezas a darles recetas que son sencillas, que son fáciles, los cambios en la salud y los cambios en el cuerpo, en la salud, en el estado anímico, en la energía, en la vitalidad, son brutales, son muy bestias. Y hasta que no lo viven, no son conscientes de que esa alimentación les está afectando en muchas facetas de su vida. Porque, como dices, podemos correr el riesgo a veces de pensar que la alimentación únicamente influye en dos o tres cositas, ¿no? Que influye en el peso corporal, que influye en las digestiones.
pero no es así. La nutrición puede influye en toda nuestra vida, influye en aspectos emocionales, mentales, por supuesto físicos. En consulta, la gente que has acompañado en cambios de hábitos nutricionales, cuando empiezan a hacer, por ejemplo, un cambio hacia la alimentación real y una alimentación más basada en vegetales, ¿qué es lo que te suelen decir? ¿Qué es lo que más se suele notar? Se nota se notan más energía y se deshinchan al principio como que se deshinchan muy rápido, ¿no? Es como que el peso quizás no se mueve tanto, pero sí que notan, ¿no? Como que se notan más ligeros y eso al final es el hecho precisamente de hacer este cambio, ¿no? Este cambio de aportar más fibra, aportar más agua, no solamente el agua bebida, sino el agua que te aportan las frutas, que te aportan las verduras, que te aporta una sopa de verduras, una crema de coliflor, ¿no? Todo esto contribuye también a tu hidratación y contribuye bueno, pues a mejorar todo lo que es tu equilibrio interno. Pero yo te diría que es el tema de la vitalidad y al principio es como que, ¿no? Baja también mucho el consumo de sodio, de sal, de esos alimentos, hay como una especie pero nada, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues mira, te voy a pasar algunas de las preguntas que hemos recibido. Roberto Ferreira nos pregunta, ¿cuántas porciones de carne roja se deberían consumir por semana? Y también, ¿de qué tamaño, de qué peso, varía en función de la persona, lógicamente, pero sí, en líneas generales, ¿de qué tamaño tendrían que ser? Mira, va a depender de las guías alimentarias que consultes, Roberto, pero normalmente las recomendaciones oficiales hacen referencia a una porción a la semana de carne roja, una ración de carne roja. Y el tamaño de la porción puede estar rondando pues los 120, 120 gramos, 130, dependerá un poquito también de las necesidades de la persona. Pero nos podemos guiar también por la palma de la mano, es decir, cuando hablamos de porciones de carne, ya sea carne roja, carne blanca, pescado, pues la porción ideal, más o menos, o recomendable, podría ser una porción que tenga más o menos el mismo tamaño de la palma de nuestra mano. Es una manera fácil, perfecto. Y en cuanto a, hablamos de reducir el consumo de carne. Cuando hablamos de reducir el consumo de carne, ¿hablamos indistintamente de carne blanca y de carne roja o sería preferible empezar por una de las dos? Podemos empezar por la carne roja. Yo siempre recomiendo, mira, cuando hablábamos esto de cómo ir reduciendo el consumo de carne en el lunes sin carne, si hay mucho hábito, si consume mucha carne roja, pues podemos empezar dejando de consumir carne roja y pasarnos a la carne blanca, a las aves, por ejemplo, al pollo o al pavo. Y a partir de ahí luego ya pasaríamos al pescado. Pero en general, hablamos de todas las carnes. Sí que es verdad que la carne roja tiene mayor impacto a nivel medioambiental que las carnes blancas, o sea, la carne de ternera, la carne de vaca, de ternera, es la que estaría, digamos, arriba del todo, pero luego le sigue el cordero, le sigue el pollo, etcétera. Entendido. Isi Sánchez nos pregunta también, ¿cómo saber qué tipo de productos de carnes vegetarianas no son muy procesados? O directamente, si nos puede recomendar, Raquel, algún tipo, sería estupendo. Pues, a ver, procesados están, porque al final lo que hemos hecho, lo que se ha hecho es extraer la proteína de la legumbre, pues de la soja o del guisante que se haya utilizado y se sigue un proceso. El tema, claro, cuando hablamos de alimentos procesados también tenemos que tener mucho cuidado porque un yogur es un alimento procesado. Una bolsa de lechuga es un alimento procesado, porque la lechuga la hemos lavado, la hemos cortado, la hemos envasado, ¿no? Entonces, en el caso de estas carnes vegetarianas, yo te diría que mires la lista de ingredientes y que tenga la menor cantidad de ingredientes posibles. Normalmente tendría que tener pues, como ingredientes pues, proteína de soja o proteína de guisante o la proteína del vegetal en cuestión. Posiblemente tengan algo de algún tipo de aceites, es mejor que tengan aceite de oliva, posiblemente tengan alguna especia, alguna hierba aromática y poquito más. En realidad no tienen mucho más. Yo te diría, a ver, dentro de las que hay en el mercado, Eura sería creo que la marca que ahora mismo se podría acercar más a ese ideal, ¿no? Porque si no estoy equivocada,
creo que los hacen también con aceite de oliva virgen extra. Pero claro, el uso de aceite de oliva virgen extra encarece siempre el producto, ¿no? Pero bueno, yo iría más por ahí, intentar que tenga el mínimo número de ingredientes posible. Efectivamente. Un consejo, no me acuerdo con quién fue hablando, con un nutricionista también, decía, en el momento en que tengas más de 4 o 5 por etiqueta, no lo compres. Sí, solemos decir 5, pero bueno, sí, iría por ahí. Podría ser una buena regla general. Y seguro que también, Raquel, muchas veces te han preguntado, oye, si dejo de tomar productos de origen animal, es cierto que un día a la semana pues no va a tener un impacto fuerte, pero imaginemos que hay una persona que decide darle continuidad, como tú me decías, con tus pacientes que se van encontrando mejor. Imaginemos que empieza a retirar los productos de origen animal. Suele haber un miedo que es decir, oye, no me voy a perder nutrientes, es decir, proteínas, que eso siempre te lo habrán comentado, pero también la vitamina B, la B12, la vitamina D. Hay un temor a que puedan tener una pérdida y mucha gente recurre a la suplementación. ¿Qué opinas de esto? Bueno, a ver, si la alimentación está bien pautada y bien planteada, no tiene por qué haber deficiencias de proteínas, por un lado. Si estamos hablando ya de personas vegetarianas, deben suplementarse con la vitamina B12, porque la vitamina B12 la obtenemos a través de los alimentos de origen animal, sobre todo de las carnes rojas, pescados, moluscos, huevos, etcétera, ¿no? Entonces, personas vegetarianas, aunque tomen leche y huevos, aunque sean ovo-lácteo vegetarianas, deben suplementarse con la vitamina B12 y veganas, por supuesto. Si sigues las recomendaciones de las guías alimentarias, en principio, pues no necesitas suplementarte con vitamina B12. Si entras ya en un consumo de carne menor, lo que se llama el flexitarianismo, que, bueno, pues el consumo sería más un tipo de alimentación donde el 80% de lo que se come es de origen vegetal, el 20% es de origen animal. Bueno, pues aquí yo hablaría de trabajar con un profesional, individualizar, revisar bien la dieta que se está comiendo y si es necesario pues ir haciendo analíticas para ir revisando y a lo mejor pues, se podría hacer pequeñas suplementaciones dependiendo del caso. Entonces ahí sí que habría que personalizar mucho. Y respecto a la vitamina D, el tema de la vitamina D está como en los últimos años oímos hablar mucho de este tema. Yo diría que primero intentemos exponernos a la luz solar, que es la mejor fuente de vitamina D, para sintetizar la vitamina D a través de la piel. Y luego ya, pues, si consideramos que puede haber déficit porque no hay suficiente exposición, porque la verdad es que los alimentos ricos en vitamina D son muy poquitos y tampoco nos aportan gran cantidad, ¿no? Entonces, lo mejor es, si podemos, hacer una breve exposición al sol, 15-20 minutos, en las horas de menor exposición solar, sobre todo en verano, y sin protección, porque si nos ponemos protección solar, entonces estamos bloqueando ¿no? esos rayos ultravioletas que son los que hacen que se transforme el colesterol que es el colesterol que se transforma en vitamina D en la piel. Entonces, bueno, hacer una analítica y si hay deficiencia, pues entonces tomar la suplementación. Perfecto. Y Raquel, a mí me gustaría preguntarte también en primera persona, porque bueno, tú has tenido, no siempre entiendo que has sostenido este tipo de alimentación, ¿no? Sino que habrás tenido una toma de conciencia, luego harías tus pruebas y ahora creo que estás en una opción de tipo flexitariana, basándote sobre todo en alimentos de origen vegetal. ¿Qué nos podrías compartir respecto a esa experiencia? Para gente que a lo mejor nos esté viendo ahora y no lo tiene claro, o sí, ¿cuál ha sido tu experiencia? Pues mira, como yo empecé, ¿no? a hacer digamos, este cambio cuando vivía en Holanda y la calidad de lo que yo tenía a disposición en ese momento no era muy buena, no me costó tanto. Sí que es verdad que al principio tuve que aprender mucho, sobre todo a nivel culinario, de ir buscando recetas y probar cosas que me gustasen. Luego es verdad que encontré una carnicería biológica de producción local y bueno, pues de vez en cuando pues sí que compraba allí algún tipo de carne, ¿no? Pero al final, o sea, para mí, yo por ejemplo, en mi caso personal, según la alimentación en casa más de tipo
ovo lacto vegetariano, algún día puedo comer, sí, como pescado o algo de pollo, y sí que cuando salgo fuera a comer o voy a comer a casa de alguien, pues como lo que hay, ¿no? Y de hecho, si sé que voy a un restaurante donde sé que tienen buen producto y lo tratan bien y lo cocinan bien, pues lo disfruto de una carne, de una hamburguesa, de lo que sea que tengan o de un buen pescado. No tiene que ser todo o nada, ¿no? Hay un abanico, Exacto. se puede reducir y seguir disfrutando pues, de unos alimentos de calidad a nivel, lo que dices, tanto carne como pescado, como cualquier otro. Y ya para terminar, Raquel, la gente que nos está viendo o que vea luego el vídeo que vamos a tener, ¿qué primer paso le dirías? Es decir, no se ha escuchado, puede que diga, oye, pues tiene razón lo que dice esta gente. Parece que tanto a nivel de cuidado del planeta como a nivel personal. De hecho, otro estudio que ha salido hace poquito en prensa, ha salido en muchos medios hace 1 o 2 semanas, decían que se observaba hasta un 14% menos de riesgo de cáncer en los sujetos de estudio vegetarianos que los que eran muy carnívoros. O sea, que parece que las cosas van por ahí. ¿Cómo puede empezar? ¿Qué sería lo primero que podría hacer? Pues mira, yo les diría que empiecen con el lunes sin carne, es decir, pues que hagan un día a la semana, empezando a reducir durante ese día los alimentos de origen animal y que abran, yo creo que es importante tener la mentalidad muy abierta, ¿no? Que abran la mente a nuevas recetas, que busquen en internet, en libros. Hay culturas culinarias con tradición vegetariana o vegana o con tradición de muchas recetas vegetarianas, incluso la española. Nosotros aquí en España tenemos recetas ricas en vegetales que son pues desde el gazpacho de toda la vida, un pisto, unas alubias, las lentejas, o sea, ser curioso. Yo creo que ser curioso y buscar esas recetas, ir probando y no ponernos presión. No ponernos presión porque normalmente sí, cuando nos queremos hacerlo todo muy rápido, nos solemos agobiar, nos solemos estresar y nos frustramos, ¿no? Yo diría eso, pues ser curiosos y empezar poco a poco, empezar con el lunes sin carne. Pues estupendo, muy buen consejo. Lunes sin carne. Recordad también que está el libro del mismo nombre, Lunes sin carne, de Raquel Bernácer. Y darte las gracias, Raquel, por haber compartido este ratito y no solo este ratito, sino todo tu conocimiento a nivel profesional y a nivel personal. Recordar que las recetas, que me parece un tema fundamental para empezar a dar pasitos, los pueden encontrar en tu Instagram, ¿verdad? Sí. En la En página. Instagram, en mi cuenta de Instagram pueden encontrar recetas y en mi página web también, en el blog. Ahí si van a raquelbernacer.com y pinchan en blog, ahí encontrarán muchísimas recetas y en los libros también hay recetas. Fenomenal, pues muchas gracias por todo esto. Animaros a que aquellos que os parezca interesante el planteamiento profundicéis un poco. Ya sabéis que hay muchos enfoques distintos. Aquí os queremos traer siempre información que os aporte valor. Lo que hoy ha expuesto aquí Raquel muy probablemente sea valioso para todos los que nos estáis viendo. Ya sabéis, tirar del hilo, empezar a avanzar. Tenéis el libro, tenéis la página y tenéis a Raquel. Muchísimas gracias, Raquel, por todo. Nada, gracias a vosotros. Deseo que os haya gustado y que os motivéis a empezar a reducir el consumo de carne. Pues muchas gracias de nuevo, Raquel. Muchas gracias a todos los que estáis aquí y cuidaros cada día a ver si logramos estar un poquito mejor. Un abrazo. Chao.